Buenas tardes. Mi nombre es Tomás Gómez Acebo, soy el director de la Cátedra de Transición Energética de la Fundación Repsol en Murcia, Navarra. Quiero darles a todos la bienvenida a este webinar donde vamos a tratar sobre el hidrógeno orientado a la movilidad. Sabemos bien que el hidrógeno es uno de los vectores energéticos del futuro, clave para la descarbonización. Tiene básicamente tres ámbitos de aplicación. El primero es la industria, donde está usándose ahora mismo hidrógeno llamado gris. El segundo es la movilidad, el transporte. Y el tercero será la energía y la calefacción. Las prioridades de desarrollo van también por este orden. Primero la industria, incluir el hidrógeno en la industria, después la movilidad y por último la energía. Hoy hemos querido tratar el tema del hidrógeno en la movilidad, es decir, qué aplicaciones puede tener, dónde se puede usar, qué perspectivas hay, qué realidades están ya presentes y cuáles van a ser próximas. En la movilidad, especialmente movilidad pesada. Vamos a hablar de autobuses, vamos a hablar de trenes de hidrógeno, movidos por hidrógeno, incluso de aviones. Y antes que nada hablaremos también sobre la producción de hidrógeno verde, las hidrogeneras que están poniéndose en marcha en España. Y tenemos una experiencia piloto que está poniendo en marcha en Exolum. Sin más, reitero la bienvenida. También quiero decir que las preguntas y respuestas las trataremos al final del todo y pueden formularlas por escrito en el apartado de preguntas y respuestas del webinar. Ahí pueden escribir lo que quieran y al final, pues en la medida de lo posible, contestaremos a las preguntas que hayan formulado. Cedo la palabra ahora a Maribel Rodríguez Olmo, de la Fundación Repsol, de Repsol también, que también nos explicará las perspectivas de la empresa en el uso de hidrógeno. Pues Tomás, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí con vosotros. Mi presentación va a ser una breve introducción sobre qué está haciendo Repsol sobre hidrógeno y cómo está afrontando el tema del hidrógeno para movilidad. Creo que ya podemos ver la pantalla correctamente. ¿Me avisáis? Sí está. Sí, correcto. Vale. Perdonadme, que se me ha ido la mano. Vale, pues sin más, empiezo a contaros cómo estamos afrontando desde Repsol la estrategia del hidrógeno y su uso para movilidad. Bueno, he partido la presentación en 4 grandes puntos. Primero, sobre qué visión de mercado tenemos, qué posicionamiento, qué ambición y cuál es nuestra hoja de ruta. Respecto a la visión de mercado, compartir con vosotros que, realmente desde la Comisión Europea se han hecho unos objetivos que son diferenciados dependiendo del segmento de la movilidad. Al final, el hidrógeno tiene un uso en cada uno de los segmentos, pero la verdad es que tiene un uso diferenciado, es decir, pues no es el mismo uso que se le puede dar para un vehículo por carretera, que podríamos estar hablando de hidrógeno presurizado, como cuando estamos hablando para uso, por ejemplo, en aviación, que a corto plazo lo que se visualiza es hidrógeno imbuido, por así decirlo, en otras moléculas, SAF, combustibles sintéticos, que facilitan esa transición energética de una manera más rápida. En los últimos años, pues Europa ha estado ampliando sus objetivos, desde tener un posicionamiento de casi, diríamos, transformar pues, prácticamente la cantidad de hidrógeno que consumimos actualmente, que podríamos estar como en unas 9 millones de toneladas. Con el REPowerEU lo que ha pasado es a duplicar la ambición, es decir, ahora consumimos 9 millones de toneladas, en 2030 se espera que se consuman en Europa 20 millones de toneladas. Esto significa que este hidrógeno como vector energético abordará unos nuevos usos. Por supuesto, dentro de esos usos estará la movilidad. ¿Y qué estamos haciendo desde Repsol? Bueno, desde Repsol estamos abordando este reto desde muchas vertientes. Por un lado, desde un prisma tecnológico, desde TecLab tenemos equipos especializados que están ayudándonos en la identificación de las mejores tecnologías.
a nivel de negocio estamos intentando buscar las mejores alianzas, tanto nacionales e internacionales, para cooperar y generar proyectos que incluyan toda la cadena de valor, desde las renovables hasta el cliente final. Y otro valor añadido de Repsol es que, como decíamos antes, puede utilizar el hidrógeno de muchas maneras, para uso directo en algunos segmentos de la movilidad, pero también para la generación de nuevas moléculas como metanol sintético, incluso combustibles sintéticos, diésel sintético, gasolina sintética, que lo que facilitan es no tener que hacer un cambio de sustitución tecnológica de esos motores de combustión interna y de alguna manera también ayudar a acelerar la transición, teniendo en mercado pues una gama mayor de productos que en algún momento pues facilita también que no haya que hacer una sustitución tecnológica del parque de movilidad tal y como lo conocemos actualmente. En España y en Europa en realidad es un poco un reflejo, se utilizan actualmente el hidrógeno en dos principales sectores. El sector del oil and gas en refinería y el sector de los fertilizantes. En España, Repsol es el mayor productor y consumidor de hidrógeno a día de hoy todavía no renovable. Por eso la transición y la apuesta que tiene por este vector energético y por el uso del hidrógeno renovable es clara, apalancada en un primer lugar en el consumo que tiene actualmente, pero luego como fruto o parte de nuevas moléculas para poner a disposición en el mercado de combustibles de huella cero emisiones o combustibles netos cero en emisiones como es el hidrógeno presurizado. Como ya decía, uno de los valores principales de Repsol es su integración en toda la cadena de valor. Tenemos desde la parte de renovables para esa producción limpia, esa producción renovable del hidrógeno a partir de la electrolisis, disociando la molécula de agua, pero también tenemos la capacidad de almacenar este hidrógeno. Incluso tenemos grupos ahora mismo que están investigando en el almacenamiento geológico, tanto en España como en otros países, con lo cual bueno, pues se abre también un aspecto muy interesante del almacenamiento a gran escala del hidrógeno, pero también esa otra parte comercial que, como ya decía, dependiendo al final del segmento al que estamos abordando, si es aeronáutico, si es marítimo, si es transporte pesado por carretera, transporte ligero, pues de alguna manera Repsol puede facilitar la mejor aproximación y la manera más eficiente de hacer una descarbonización de cada uno de los segmentos. Y el hidrógeno ahí juega un papel muy relevante, como decía, por la posibilidad de uso directo o por la posibilidad de generación de nuevas moléculas sostenibles y renovables para la descarbonización de la movilidad. Al final, de alguna manera, Repsol lo que quiere es seguir manteniendo ese posicionamiento de liderazgo en cuanto a la movilidad y favoreciendo esa transición sostenible. Y por daros unos pequeños tips de esto del uso del hidrógeno presurizado, el uso directo en movilidad, ¿qué sentido tiene? Nosotros no apostamos por el uso en todos los segmentos y de una manera irracional, no. El hidrógeno juega un rol relevante en aquellos segmentos de la movilidad, pues sobre todo transporte pesado, que de alguna manera facilita que esos vehículos tengan una mayor autonomía y unos repostajes más cortos, con lo cual el modus operandi o la operativa que ya se venía trabajando con esos vehículos de transporte pesado se pueda mantener, porque los repostajes pues serían prácticamente igual de cortos que lo es actualmente, y utilizando y transicionando a pilas de combustible, que de alguna manera es un sistema más eficiente que los motores de combustión interna, ya que tienen una eficiencia, no tienen que pasar por ciclo de Carnot, con lo cual, bueno, sin dar muchos detalles, al final la eficiencia objetivo pues puede llegar incluso al 90%, la eficiencia real ahora mismo de esas pilas de combustible ronda el 50 al 60%. Con lo cual vemos que es algo muy versátil. El hidrógeno también de alguna manera podría utilizarse en motores de combustión interna, con lo cual tiene mucha viabilidad y mucho abanico de posibilidades de uso en el sector de la movilidad, tanto a corto como a medio y largo plazo. En España concretamente tenemos una hoja de ruta del hidrógeno.
En esta hoja de ruta, por daros unos tips fundamentales, cuando hablamos de producción de hidrógeno, pues se habla de unos 4 gigas equivalentes de electrolizadores, y cuando hablamos de uso de este hidrógeno en movilidad, se habla que para 2030 se espera tener en operación entre 150 y 200 autobuses propulsados por pila de combustible, autobuses de hidrógeno, y lo que se marcaba en esa hoja de ruta, pues entre unos 5.000 y 7.500 vehículos pesados y ligeros que también se puedan beneficiar de estas nuevas tecnologías. La realidad es que esto supone todo un reto. O sea, al final, para tú poder hacer esa transformación de flota, y ahora pues compañeros también lo comentarán, necesitas tener esas estaciones de repostaje. Para tener esas estaciones de repostaje necesitas llegar a un equilibrio, con lo cual, bueno, pues en esta primera fase de despliegue tanto de estas estaciones de repostaje como de esa flota, pues sí que se necesita un impulso de alguna manera, pues desde la administración, para de alguna manera el funding gap, todavía el sobrecoste económico que impacta fundamentalmente en esta transición en movilidad, bueno, de alguna manera pues pueda ser o cubierto o de alguna manera tenido en cuenta dentro de un modelo de negocio. En cuanto a la ambición de Repsol, nosotros nuestra ambición la hemos marcado en 2 fases, la que tenemos publicada actualmente, y digo la que tenemos publicada porque la idea es que la del 2030 pues, de alguna manera se alinee y aumente el objetivo alineándose con REPowerEU. Para 2025 tenemos pensado y tenemos planteado, no solo pensado, poner en marcha 552 megavatios equivalentes de electrolizadores, primeramente apalancados en nuestros complejos industriales, para facilitar además la descarbonización de estos complejos, pero favoreciendo pues, la incorporación de otros nuevos usos que además por economía de escala pues, bueno, pues puedan favorecerse de precios más competitivos. Esto para el 2025, para el 2030 sí que ya empezaremos con un despliegue internacional. La idea es que de alguna manera Repsol no solamente utilice el hidrógeno para su uso particular, sino también para la generación de esos otros combustibles renovables, y para la venta también a países terceros, bueno, pues cuando ya se desarrolle de alguna manera más el mercado de hidrógeno y haya un mercado internacional. Por haceros daros una pequeña imagen de dónde están nuestros complejos industriales y cómo estamos apalancando este primer despliegue de electrolizadores. Como veis aquí, pues tanto en La Coruña, Bilbao, Tarragona, Cartagena, Puerto Llano, Madrid y Sines ya tenemos en planteamiento proyectos de producción de hidrógeno, pues como decía, para diferentes usos, unos pues para el uso tradicional en la refinería, pero principalmente y apalancado en un consumo creciente para otros combustibles sintéticos y para la venta directa de hidrógeno a terceros. Para esto, por supuesto, no lo podemos hacer solos y lo que pretendemos es que de alguna manera España se fortalezca esa cadena de valor y se fortalezcan esas posibles colaboraciones que la verdad que son de valor añadido, para facilitar que tanto los productores, los consumidores, los que ofrecen servicios auxiliares de alguna manera puedan participar conjuntamente en estos proyectos y aportar su valor añadido, además de generar industria y tejido industrial relacionado con estas tecnologías, que también es incipiente en nuestro país. Por daros algún pequeño pues, ejemplo de estas colaboraciones, pues por ejemplo, con Navantia, bueno, pues estamos en colaboraciones pues para ver si de alguna manera también se puede traer tecnología, aunque sea de ensamblaje, también aquí a España, y estamos trabajando con ellos pues para posicionar también a la industria española a la vanguardia de estas tecnologías de producción de hidrógeno. Y con Talgo, pues por ejemplo aquí otro ejemplo a remarcar, estamos colaborando ahora mismo en un proyecto de cadenas de valor para el desarrollo de tecnologías aplicables al sector ferroviario, y de alguna manera pues que esa facilidad en cuanto al repostaje pues se pueda, desde esas primeras fases de despliegue, pues se pueda tener en cuenta para mejorar esa operativa y esa facilidad de uso del hidrógeno. No me quiero enrollar más porque la verdad que hay unos ponentes excelentes a continuación. Nada más, solamente daros las gracias y a vuestra disposición para cualquier duda que posteriormente os pueda surgir. Muchas gracias.
Muchas gracias, Maribel. Ahora cedo la palabra a Andrés Suárez. Andrés es director de Estrategia Global de Innovación de Exolum, del antiguo CLH. Antes ha ocupado diversos puestos en la compañía. Es ingeniero industrial por la Universidad de Comillas y cuenta con máster en Dirección de Negocios de la Universidad de Navarra y en el IE Business School. Exolum ha puesto en marcha o está poniendo en marcha una hidrogenera pionera en Madrid y esperamos ahora que nos cuente. Adelante. Buenas tardes a todos y muchas gracias, Tomás, por la introducción y por darnos la oportunidad de poder participar en este webinar y compartir nuestra experiencia en lo que es el uso del hidrógeno para movilidad. Me gustaría, a lo largo de estos minutos, compartir con vosotros dos grandes ideas. Uno, quién es Exolum y cómo nos estamos posicionando en lo que es la transición energética. Y, en segundo lugar, compartir con vosotros un ejemplo concreto y tangible de cómo estamos apoyando el despliegue del hidrógeno para uso de movilidad. Perdonad que se retrasaba un poco la... Bueno, ¿quién es Exolum? Pues podría terminar muy rápido diciendo que Exolum es la antigua CLH, la compañía logística de hidrocarburos, con una fuerte presencia en España, pero hace unos años decidimos cambiarle el nombre a la compañía para alinearla con lo que es la transición energética y decidimos pues, ese cambio de imagen. Entonces, ¿quiénes somos? Pues somos el líder europeo en lo que son servicios logísticos de graneles líquidos de diferente naturaleza, combustibles, químicos, biocombustibles. Y llevamos 95 años en el sector y contamos con una extensa red de activos que comprenden, por ejemplo, pues 6.000 kilómetros de oleoductos, 11 millones de metros cúbicos de capacidad de almacenamiento repartidos en 68 terminales y también tenemos una fuerte presencia en lo que son puertos y aeropuertos. ¿Cómo hemos llegado a ser un referente internacional? Pues la verdad que a través de un ambicioso plan de expansión que comenzamos allá por el año 2014, y aquí podéis ver todos los países en los que estamos presentes, y si alguien echa la cuenta, pues podemos sacar que hemos crecido, o hemos sido capaces de desplegarnos a un ritmo de un país por año, lo cual es yo creo que un track record bastante importante, ¿no? Y lo más importante es que esta expansión internacional que iniciamos hace años, pues no la vamos a parar aquí y seguimos con esa ambición de seguir creciendo en los países y en los negocios que forman parte de nuestras áreas de interés. ¿Y qué es lo que ha requerido y qué nos ha posibilitado este crecimiento? Pues ha requerido, por un lado, que tengamos un balance muy saneado y que seamos muy exquisitos con lo que son nuestras cuentas, lo que nos ha permitido desarrollar ese ambicioso plan de inversiones que para ayudar el crecimiento que antes he comentado. Y además nos ha permitido pues, también dos resultados que creemos que son muy importantes. Por un lado, pues el año pasado logramos el EBITDA más alto de la historia de la compañía, llegando a 533 millones de euros, y este año pues nuestro presupuesto incluso lo supera, ¿no? Y en segundo lugar, pues otro aspecto que hemos conseguido que es muy importante es que hemos atraído el interés de inversores internacionales de primer nivel, que podéis ver en el gráfico de la derecha, pues quiénes son nuestros accionistas, los cuales pues son principales grupos inversores de infraestructuras y private equity que están respaldando no solo la estrategia, o sea, la han comprado, sino que además nos están ayudando de manera muy proactiva a lo que es su despliegue, lo cual es de agradecer. Bien, y como una empresa, pues originariamente dedicada a los hidrocarburos, pues se está posicionando de cara a la transición energética. Pues nosotros hace años definimos nuestra hoja de ruta y sobre todo se fundamenta en un pilar, que es seguir poniendo el foco en lo que sabemos hacer muy bien. Y en este sentido, pues tenemos dos grandes áreas de interés que son más tradicionales, muy ligadas a lo que hacemos actualmente, que es seguir creciendo en lo que es aviación y en químicos, pero tenemos también 4 ejes de diversificación que se van separando un poco en el tiempo, quedan un poquito más lejos, sobre todo depende de la madurez tecnológica
que hay detrás o que tienen las tecnologías que hay detrás de cada uno de estos intereses, pero resumiendo, pues son los biocombustibles de segunda generación, avanzados, los ecocombustibles. Por otro lado, el hidrógeno y sus derivados, como puede ser el amoníaco, el metanol, los líquidos orgánicos, y aquí es donde nos vamos a centrar hoy. Y por último, lo que es almacenamiento energético de largo plazo y en grandes cantidades para facilitar el despliegue de las energías renovables. Y por último, todo lo que tiene que ver con el ámbito de la captura y utilización, almacenamiento y transporte de CO2. Bien, muy ligado ligado 100% al tema de este webinar, pues quería comentaros cuál ha sido nuestro primer paso en el sector del hidrógeno para la movilidad. Pues ha sido el desarrollar una planta de hidrógeno, de producción y expedición de hidrógeno para movilidad, que está anexa a nuestra instalación. Podéis ver en el mapa izquierdo, está nuestra instalación de Torrejón de Ardoz. Pues lo que hemos hecho ha sido pegarle un pellizquito a la instalación y construir lo que vemos en la derecha, que es un sistema totalmente integrado de producción, purificación, compresión, almacenamiento y expedición de hidrógeno para movilidad. Se trata de una planta que tiene capacidad de producción de 60 toneladas al año, lo que equivale, para llevarlo a términos que podamos entender más fácilmente, pues a suministrar entre 6 y 8 autobuses funcionando en régimen continuo a nivel diariamente, ¿no? ¿Y cuál ha sido el motivo o uno de los motivos o los principales motivos por los que hemos decidido desarrollar esta instalación? Pues es que queríamos aprender, queríamos ser capaces de tocar la molécula de hidrógeno, de ver cómo se comportan los sistemas de electrólisis, la compresión, los HRS, cuánto cuesta realmente, los problemas que da, el coste de mantenimiento, etcétera. O sea, aprender. ¿Había algún motivo adicional? Pues sí, antes comentaba que el hidrógeno y sus derivados es una de nuestras palancas de crecimiento, y dentro de eso el fomentar el hidrógeno para movilidad es uno de ellos, principalmente para lo que es hoy en el corto plazo, para fomentar el uso de hidrógeno en lo que es movilidad o transporte pesado, tanto de pasajeros como de mercancías. Y además queríamos probar una tecnología pionera desarrollada por una compañía portuguesa que se llama Fusion Fuel, que es nuestro socio en esta iniciativa, que ha desarrollado unos sistemas de microelectrólisis de concentración, y la planta va a contar con 21 EVOs, que es como se llama el dispositivo que veis aquí en la foto, en estas dos fotos, perdón, que son los sistemas de producción. ¿Qué hay detrás de cada uno de estos paneles? Pues lo que tenemos son 280 microelectrolizadores, que para que veáis que es algo concreto, además aparte de ver las fotos, pues aquí os muestro uno de esos 288 equipos que están instalados en cada uno de estos 21 paneles, ¿no? ¿Con qué otros equipos cuenta la instalación? Pues tenemos sistema de purificación de agua, sistema de purificación de hidrógeno. Para el uso de movilidad es vital llegar a una pureza del hidrógeno de 99,9999%. Contamos con equipos de compresión en 2 etapas. El hidrógeno que sale directamente de los EVOs sale a una presión de 0,5 bares. En una primera etapa de media presión la subimos a 40 bares, y en una última etapa de alta presión lo subimos hasta lo que son 485 bares, y que almacenamos en en 3 buffers, dos cilindros de 40 metros cúbicos de capacidad de baja presión, uno de 30 de media presión, y 4 jaulas, que son las que estoy mostrando en esta foto, de alta presión, que nos permite almacenar 145 kilogramos de hidrógeno listo para ser entregado a los clientes. Y además de estos equipos físicos que se pueden ver, un tema también muy importante que nosotros cuidamos en exceso, bueno, no en exceso, con muchísimo mimo, perdón, es el tema de la seguridad. Todos estos equipos cuentan con los sistemas de seguridad para controlar
pues cómo se efectúa la carga a los vehículos, temas de sobrepresiones, hay válvulas de seguridad en los diferentes puntos de la instalación, tenemos los sistemas de parada de emergencia en caso de que sucedan determinados eventos, tenemos un sistema de contraincendios para garantizar que la planta es lo más segura posible. Por último, aparte de estos equipos, y aquí perdóname, pero no tengo una foto reciente porque es un equipo que se está instalando en estos momentos, es una foto de lo que es el sistema de HRS, que es el módulo que nos va a permitir expedir ese hidrógeno a los autobuses y camiones, ¿no? Y bueno, en este caso el proveedor también es una empresa portuguesa y el equipo pues será similar a los que veis aquí. Y bueno, os he contado pues, lo que estamos haciendo. Es una planta que se está construyendo ahora mismo. Iniciamos en la segunda mitad del año pasado lo que es la construcción y la tendremos lista para entrar en funcionamiento en un par de meses. Y aparte de contaros cómo son los equipos que tiene, tema de presión, a cuánto vamos a suministrar, que son 350 bares, pues una pregunta que es importante es, bueno, ¿esto quién lo va a usar, ¿no? Si alguien se lo pregunta, pues estamos en conversaciones con varias empresas y en concreto pues con un grupo internacional de transporte con el que esperamos llegar a un acuerdo en brevedad para que podamos empezar a utilizar la planta, ¿no? Y desde aquí pues aprovecho que si alguno no lo conocía, pues que si alguien tiene interés en utilizar hidrógeno para movilidad, pues en Madrid va a contar con un punto de suministro que estará abierto para cualquier usuario que lo requiera. Y sin más, pues daros muchas gracias por vuestra atención y encantado de contestar cualquier duda o pregunta que podáis tener. Muchas gracias, Andrés. He visitado esa planta, todavía estaba en obras, pero es muy interesante, promete mucho. Y sois valientes dando un proyecto que al principio no va a ser rentable de ninguna manera, eso estoy seguro. Bueno, a continuación empezamos con, si no me equivoco, Miguel Ángel Alonso, que es el director de Ingeniería de Fondos Europeos de ALSA, National Express. Y ha desempeñado en la compañía diferentes puestos, director general de mantenimiento y de compras. ALSA creo que fue uno de los pioneros en España en poner en marcha autobuses movidos por hidrógeno y tienen ya experiencia, lo han movido, están circulando, saben los consumos, saben las potencias, saben las dificultades. Bueno, Miguel Ángel es ingeniero aeronáutico y MBA aprendido de empresa, les va a contar la experiencia de ALSA. Adelante. Hola, buenos días, buenas tardes, pero no ya, estamos en riguroso directo. Básicamente, lo primero que queríamos hacer es agradecer esta oportunidad que nos brindáis para poder presentar, en este caso, nuestra experiencia. Nosotros lo que al final, como off-taker final dentro de hidrógeno, lo que queremos es básicamente presentar nuestra experiencia con el hidrógeno, que ya os puedo decir que no es nueva. Nosotros llevamos ya desde hace aproximadamente 3 años trabajando de forma intensa en esta experiencia. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo estamos haciendo? Ahí es un tema que nosotros nos gustaría explicaros. ALSA pertenece, en este caso, al grupo National Express, es un grupo internacional en el cual, bueno, pues simplemente como os doy 4 datos, tenemos 28.000 vehículos funcionando a diario desde Estados Unidos, Canadá, pasando por UK, España, Marruecos, Suiza y Portugal, hasta Bahrein. Y en esa transformación podéis daros cuenta que viene dada principalmente porque, en primer lugar, hay un marco normativo, en este caso hay un marco en el cual tenemos que ceñirnos a lo que nos piden, en este caso, nuestros operadores y en muchos de los casos esas autoridades lo que requieren de nosotros básicamente es que conjuntamente vayamos transicionando, lo cual, como antes ha dicho Maribel, no es sencillo.
Pero no obstante, lo que es muy importante es que aparte de esos reguladores, tenemos de nuestro propio ADN, de lo que es, ALSA siempre ha sido pionero, es en buscar nuevas soluciones y adelantarse al mercado. Con 3 elementos principales. En primer lugar, para nosotros a nivel de grupo y a nivel de ALSA en particular, la seguridad es lo primero, eso es lo que tenemos clarísimo. En segundo lugar, el espíritu innovador, que siempre hemos intentado promover. Y en tercer lugar, como grupo privado, que no es un tema menor, tenemos el tema de que necesitamos la rentabilidad. Al final, ¿qué es lo que estamos buscando? Pues básicamente una solución sostenible en 3 ámbitos. El social, en primer lugar para nosotros, con nuestros valores. El medioambiental, por supuesto, que es lo que al final marca esa descarbonización que tenemos que llevar a cabo. Y en tercer lugar, y no menos importante para nuestros stakeholders, pues una sostenibilidad económica. Para ello, comentaros que nosotros siempre lo que hemos intentado es recorrer la tecnología lo antes posible, básicamente por un hecho clave. No es por estar presentes, no es por estar en las noticias, básicamente lo que intentamos siempre recorrer es la curva de aprendizaje lo antes posible, pero a nivel de negocio, básicamente para poder encontrar lo antes posible o identificar si ese producto es realmente sostenible o no. Aquí os muestro básicamente lo que es nuestro cronograma de tecnología. Para nosotros, como podéis ver, y me gusta remarcar siempre, en 2007, pioneros en España, ya tuvimos el primer vehículo eléctrico, que todavía sigue en Palencia. Hemos recorrido todas las tecnologías según han ido apareciendo o han ido, en este caso, recomendándose o debiéndose de cumplir por parte de algunas autoridades. Así que pasamos por todas las soluciones de híbridos series, híbridos paralelos. Pasamos por el gas, un elemento principal, por ejemplo, en el Consorcio de Madrid, en el cual pues sabéis que hubo una cuota tecnológica, entonces ahí tuvimos que desarrollar gas en clase 2 y luego también vehículos híbridos clase 2. Y centrándonos ya más hacia los últimos años, esto realmente ha sido un elemento de absoluta velocidad y aceleración. ¿Por qué? Porque desde el 2017 ya hemos transicionado, no es nuevo para nosotros, vehículos eléctricos de batería en el urbano, y así hemos pasado en los últimos años a tener los primeros vehículos de GNL del mercado. Tenemos uno desde 2020 y otro que acabamos de poner en servicio, vehículos autónomos. Cuando digo autónomo es que va por sí solo en nivel 4, de forma que no llevamos ni conductor y también 100% eléctrico. Y conjuntamente también con Repsol, en este caso hay que decirlo, en nuestra colaboración desde hace muchos años, pues hemos ido probando esas tecnologías lo antes posible y ya llevamos hechas 2 pruebas con HVO que han sido absolutamente satisfactorias. 2 pruebas, una en urbano y otra en interurbano, que acabamos de terminar hace unos meses, en las cuales hemos podido comprobar que con motores Euro 6 el funcionamiento ha sido perfecto. Y ya si me muevo hasta este último año, este año pasado, estamos ya con tecnologías de hidrógeno en clase 1, que son las soluciones que hay, que ahora os mostraré, y también en la parte de vehículo eléctrico, muy importante, intentando pasar a clase 2, lo cual no es muy fácil. En este sentido, comentaros que todo esto ya es un hecho, una evidencia, y aquí tenéis las fotografías de los vehículos que están funcionando en esas líneas regulares. Lo que antes veíais en ese cronograma, estos son los vehículos que están funcionando en nuestras operaciones de manera absolutamente regular. Y aquí me gusta pararme mucho en esta slide. ¿Por qué? Porque aquí podéis entender cuál es la situación para una empresa de transporte de pasajeros y en esa transición que debemos afrontar en los próximos años. Daros cuenta que en la parte de urbano, en esa columna, es donde realmente siempre se desarrollan primeros vehículos. ¿Por qué? Porque al final para los fabricantes, que yo también vengo de la parte de fabricantes, bueno, pues es donde hay más visibilidad, es donde realmente hay más volúmenes de forma clara, y ahí siempre, y es más sencillo porque las velocidades, la tipología de vehículo lo permite,
se han ido desarrollando en primer lugar todas las tecnologías. En ese sentido, nosotros ya desde el año 2021 probamos los primeros vehículos de hidrógeno y en ese sentido, bueno, pues ya hemos cubierto esa curva de aprendizaje, la cual ya os mostraré después que ya tenemos datos. En segundo lugar, ¿qué es lo que pasa con el hidrógeno? Y como antes decía Maribel, ¿cuál es esta complicación? Nosotros, desde ALSA, desde National Express, ahora que también ayer cambiamos el nombre, que se llama Mobico, y nuestra orientación es descarbonizar lo antes posible. Y cuando digo descarbonizar, es descarbonizar. Y descarbonizar no es hablar de una sola tecnología. Aquí no hay, que nos gusta decir, ni ganadores ni perdedores. Las tecnologías deben ser, al final, las que nos permitan transicionar de forma sostenible. Y en este caso, por nuestra experiencia, por ejemplo, cuando hicimos esa transformación a vehículos híbridos o GNL hace unos años, pues llegamos a clase 1, clase 2, pero es verdad que nos quedamos a medias en los vehículos de largo recorrido, que son una parte muy importante de nuestro negocio. Prácticamente ya un tercio de nuestro negocio son vehículos de larga distancia. Pero cuando ya decimos vamos a transicionar a cero emisiones, tenemos 3 elementos en los cuales podemos ahora mismo transicionar. Uno es elemento, en este caso, las baterías. Ahí ya tenemos desde hace tiempo vehículos eléctricos de batería, en los cuales nos valen para clase 1, el urbano puro. Para clase 2 estamos viendo ciertas limitaciones, el peso ya es un problema, pero sinceramente nosotros no lo visualizamos y por nuestra experiencia, incluso desarrollo con algunos fabricantes en clase 3, básicamente porque necesitas mucha autonomía y la operación necesita recargar de forma muy rápida. Para eso sí que visualizamos ese vehículo de pila de combustible, de hidrógeno, en el cual sí vemos que en un futuro sí puede desarrollarse y estamos en algún tipo de desarrollo con ello ya, hasta el largo recorrido que podría ser esa solución futura. Hablo futura porque de momento no los hay, dentro de 2, 3, 4, 5, 6 años y más porque lógicamente en Autocar no solamente hay un modelo de vehículo, hay muchos con muchas configuraciones, con 2, 3 ejes y diferentes longitudes que los fabricantes no pueden afrontar a transformar de forma completa en una sola gama y en un solo año, con lo cual necesitaremos años para poder transicionar. Y hay un tercer elemento que antes y se ha mencionado tanto por Andrés como por Maribel, que es el elemento clave desde nuestro punto de vista y no es ni bueno ni malo, es simplemente que es otro elemento más que necesitaremos, que es esa posibilidad de HVO que comentaba antes y fuels en un futuro, que pueden ser esa clave para en los vehículos en los cuales no haya una solución tecnológica todavía de vehículo físico, con los motores Euro 6 actuales podamos transicionar y descarbonizar en cero emisiones netas, que es lo principal. No lo visualizamos, lógicamente, en las zonas de ayuntamientos, donde las zonas de bajas emisiones, porque ahí es verdad que se mide mucho más o se mide exclusivamente las emisiones en el tubo de escape, en el tank to wheel, pero entendemos que para el clase 2 y largo recorrido, ¿por qué no utilizar una solución que puede haber y que hay en el mercado ya que podría realmente ayudar a descarbonizar, que es lo que queremos todos? En base a eso, comentaros que nuestra experiencia puramente con hidrógeno es una experiencia muy positiva de momento, en la cual nosotros ya en el año 2021 bueno, pues, hicimos un acuerdo con un fabricante que en ese momento bueno, pues, nos dejó un vehículo y durante 2 años completos fuimos recorriendo toda nuestra geografía en todas las operaciones de urbano, que es ese tipo de vehículo que hay nada más en hidrógeno, que había. Y eso nos permitió pues, conocer las prestaciones, las ventajas, desventajas del vehículo en función de temperatura, orografía, carga. Y es un elemento que realmente para nosotros, como antes os decía, nos permite recorrer de forma acelerada esa curva de aprendizaje. Como podéis ver aquí, pasamos pues por Bilbao, por Zaragoza, estuvimos meses en varias de ellas. En Oviedo estuvimos 3 meses, casi 4, haciendo pruebas, además en invierno y en verano. Y la primera la hicimos en Madrid, la cual empezamos en febrero de 2021 y esa fue la que nos llevó al resto, realmente llegando a una solución en la cual en todas ellas lo que hicimos fue, de alguna forma, integrarlo en una operación pura del servicio que teníamos. ¿Por qué?
porque había que probarlo con los pasajeros. Y eso fue lo que hicimos y la verdad es que la experiencia fue absolutamente correcta. Podéis ver aquí fotos que realmente son de operación del año 21. Esto fue en febrero del 21. ¿Esto qué nos movió? Pues que en el mismo febrero, marzo, abril del 21 ya lanzamos pedido de vehículo para no solamente tener un demo, sino tener un vehículo ya para operación. El vehículo de hidrógeno, y esto me gusta siempre poner esta slide con esta imagen, es un vehículo que a nivel nuestro, a nivel de lo que es un operador, parece muy complejo, pero es súper sencillo. Incluso más sencillo muchas veces que un vehículo de baterías. ¿Por qué digo esto? Nosotros estamos acostumbrados desde hace años a trabajar con vehículos de gas y vehículos eléctricos. En este caso, un vehículo de pila de combustible de hidrógeno básicamente tiene estos elementos. Todo está en la parte superior del vehículo, además son vehículos de clase 1. Ya en los clase 2 y clase 3 habrá que ver dónde, o estamos viendo ya dónde se meten estos o dónde se instalan estos equipos, pero básicamente tenemos un pack de baterías que, para que os hagáis una idea, es un 10% de lo que supondrían el pack de baterías que tiene un vehículo eléctrico de baterías. Básicamente aquí estamos con 44 kilovatios hora y en un vehículo de baterías estaremos hablando de 400, 500, incluso casi ya 600, con lo cual podéis ver el peso que supone eso. Luego tenemos 5 botellas en el techo también, en el cual son 37,5 kilos de hidrógeno almacenado. El aire acondicionado lo tienen todos, eso no es nuevo. Y luego la pila de combustible que está en la parte trasera del vehículo. Y con esto, más simplemente la parte puramente eléctrica, que sería un motor eléctrico, puede ser por rueda o al eje, pues tendríamos la tracción. Con esto tenemos ya la cadena cinemática del vehículo. El resto es como un vehículo eléctrico de baterías absolutamente exactamente igual. Lo único que cambiamos es la pila y las botellas de hidrógeno, quitamos baterías. Deciros que actualmente, y aquí ya viene nuestra experiencia, tenemos ya 2 vehículos de hidrógeno circulando en línea regular. Cuando digo línea regular es que están integrados en el Consorcio de Madrid. Uno de ellos llevamos ya operando desde hace un año, casi, bueno, un año y 3-4 meses. Desde enero del 22 tenemos el primer vehículo, que es un Toyota Caetano, que este vehículo lo integramos ya, como os digo, en enero del 22. Y la verdad es que con un resultado muy interesante, en el sentido de que básicamente la operación la cubre perfectamente. Y para que os hagáis una idea de lo que es la diferencia con respecto a un vehículo, por ejemplo, de baterías o diésel, con este vehículo duplicamos la autonomía de un vehículo eléctrico de baterías. Vehículo eléctrico de baterías de última generación actual, tenemos una autonomía de unos 200-250 kilómetros. Con este vehículo, con 37,5 kilos de hidrógeno embarcado, llegamos a los 450, dependiendo de temperaturas, pues 400 hasta 500. Eso supone una gran ventaja, lógicamente. En segundo lugar, el tiempo de repostaje, que son unos 10 minutos, pongamos, porque nunca viene vacío. Al final nosotros hacemos 200, 300 kilómetros día, con lo cual, pues al final hay que recargar básicamente unos 20 kilos al día. Aparte de este vehículo, ya hemos incorporado un segundo para probar los 2 vehículos que realmente hay en el mercado ahora mismo de pila de combustible, que es un Capsolaris, el cual lo tenemos también ya, vamos a empezar a rodar con él, y con ello también podremos comparar ambas tecnologías, ventajas e inconvenientes a la hora de que luego podamos empezar con nuestro plan de flota a comprar más vehículos. Para esto, y sí es un elemento importante, hace falta también una infraestructura de carga y para eso, tanto en la ruta, en este caso, del hidrógeno que hemos hecho en Alsa, ahí nos apoyamos, no puede ser de otra forma, en una, en este caso, hidrolinera portátil. Era una hidrolinera de 200 bares que la íbamos llevando punto a punto y la verdad es que fue una solución que nos brindó, en este caso, Carburos Metálicos, y muy interesante porque nos permitió ir recorriendo todas esas operaciones que teníamos y para casos puntuales era muy interesante. Y en este caso, lo que tenemos en Torrejón, bueno, pues básicamente es una solución de transición en la cual es una también hidrolinera portátil, pero con compresión. ¿Por qué? Porque para hacer una operación completa y en condiciones
necesitábamos tener o llegar, mejor dicho, a esos 350 bares para poder, en este caso, repostar el vehículo al máximo y tener la mayor autonomía posible. ¿Cuál es nuestra experiencia a fecha de hoy? ¿Cuáles son los pros, los cons, en este caso, de estos vehículos? Y además aquí queremos ser muy claros. En este caso, lo que tenemos es que son vehículos cero emisiones, absolutamente silenciosos, que eso lo están valorando mucho nuestros clientes. La autonomía y el tiempo de carga son los elementos principales. La fiabilidad se está comportando muy bien. Y sobre todo aquí es el futuro que vemos en vehículos, sobre todo de larga distancia. Nosotros sí es verdad que vemos que para la corta distancia, en este caso los urbanos, el TCO del vehículo está más orientado a un vehículo de baterías, pero en cuanto hay problemas con la red eléctrica, hay problemas en este caso, tener que meter mucho tráfico, sí es verdad que complementa muy bien el vehículo de hidrógeno. Y sí que es verdad que los elementos ahora mismo que no encajan todavía al 100% es que no hay vehículo de larga distancia, ni tampoco metropolitano, lo sabrá en unos años. El precio del hidrógeno verde todavía es alto porque es verdad que no se produce en gran volumen, con lo cual hacen falta economías de escala. Y aquí sí que lo que decimos es que en esta evolución del hidrógeno en los próximos años tenemos que ser mucho, mucho más colaborativos y tenemos que buscar esas soluciones de colaboración entre industria, movilidad, los propios operadores para conseguir grandes proyectos, hubs, valles, que de alguna forma puedan generar grandes volúmenes para poder bajar el precio del hidrógeno. Y eso es verdad que las ayudas europeas que se han estructurado hasta ahora, pues han tenido unos retrasos que también es verdad que seguramente con los próximos convocatorias ayudarán bastante más en esta transformación. Y como punto final y resumen, nos gusta resumir esto en 5 puntos principales para que esto sea una realidad. Y me gusta haber oído antes a Andrés de esa generación de hidrógeno en Torrejón, porque es verdad que estábamos muy cerca y será muy interesante poder valorar eso conjuntamente. Pero aquí lo importante en este caso para nosotros es siempre esa colaboración en la parte del hidrógeno, un reparto muy equilibrado de los fondos entre el transporte, empresas públicas y privadas. Es verdad que se está favoreciendo, quizá desde nuestro punto de vista, otros medios de transporte y al transporte, en este caso en la movilidad de transporte de pasajeros, pues es necesario que las ayudas en ese PERTE ERA que está configurando el MITER y MITMA se alineen mucho mejor esas ayudas y las ayudas sean realmente también para el hidrógeno como ha sido para los vehículos eléctricos de batería. Una visión integral y coordinada entre las administraciones. Esto es muy importante porque nos pasa que en algunos sitios podemos desplegar tecnologías como el gas, como el hidrógeno, pero luego si las infraestructuras en las que tenemos que acceder no admiten vehículos de gas o de hidrógeno porque no están adecuadas a ambientes ATEX, al final no podemos entrar, con lo cual eso también es muy importante por parte de esas desarrollo de infraestructuras. Y luego esa agregación de demanda que decía antes de los diferentes sectores. Y como no, lo que nos hace falta es huevo gallina, pues también es verdad que falta el hidrógeno, se está trabajando en ello, va a haber despliegue, estamos trabajando con Repsol, como hemos dicho antes, y veremos con Exolum. Y luego también en este caso, muy importante para nosotros, es que hayan esos vehículos para poder transicionar en donde realmente vemos que el hidrógeno tiene absoluto sentido, que es en la larga distancia. Y es donde realmente estamos esperando a esa evolución y a esos fabricantes con los cuales estamos trabajando de manera coordinada. Y nada más encantados, a disposición para cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bien, después de los autobuses toca hablar de trenes. Tengo que pedir disculpas porque he alterado sin darme cuenta el orden de las presentaciones. Estamos preparados. Bueno, entonces, Héctor Larena es el responsable de pruebas de la planta de Zaragoza de CAF. CAF tiene un proyecto de tren movido por hidrógeno. Héctor es ingeniero de organización industrial por la Universidad de Vic, ingeniero eléctrico por la Universidad de Hogeschool en Zeeland de Países Bajos, ingeniero técnico de electrónica por la Universidad de Zaragoza. ¿Nos puede contar cuál es el proyecto de CAF con su tren? Adelante, Héctor. ¿Tienes que quitar?
Luis Miguel, la oportunidad que nos estáis dando. Héctor, no, tu presentación no la estamos viendo. Sí, está esto. Ahora habéis sin problemas, ¿no? Lo primero, como decía Miguel Ángel, agradecer la oportunidad que nos dais hoy para presentaros nuestra experiencia con el hidrógeno. ¿Vale? En concreto, nosotros somos el Grupo CAF y el Grupo CAF estamos fabricando un tren demostrador bimodo equipado con sistema híbrido de pilas de hidrógeno y baterías. ¿Vale? ¿Quiénes somos el Grupo CAF? El Grupo CAF, pues somos más de 100 empresas, 13.000 personas y nos dedicamos a la movilidad global. El Grupo CAF, nuestros productos van desde los servicios hasta material rodante, componentes, infraestructuras, señalización, servicios, otro tipo de temas. En el Grupo CAF, que llevamos 100 años también en el sector del ferrocarril, hemos desarrollado 5 plataformas distintas de productos que dan respuesta de manera flexible y versátil a todas las necesidades de nuestros clientes. Y desde trenes de muy alta velocidad, locomotoras, metros, tranvías o regionales, cualquier cliente puede tirar de ellos para tener sus opciones de movilidad. Pero no solo somos un grupo ferroviario, sino que también somos un grupo que ahí he visto la presentación de Miguel Ángel, que ha elegido bien, nos ha elegido a nosotros con la fabricación de autobuses, fabricación, diseño e implantación de estos sistemas que tenemos pues, desde hidrógeno hasta también de bajas emisiones y cero emisiones, en la cual Solaris con autobuses eléctricos es líder en Europa, y luego también tenemos autobuses convencionales. Y ahora me gustaría enmarcaros en nuestro proyecto. Nuestro proyecto está enmarcado en nuestra iniciativa de bajas emisiones que tenemos como uno de los pilares básicos de nuestra innovación. Nuestro plan de innovación trata de responder a las tendencias globales en la movilidad. Por lo tanto, tenemos 3 pilares. Uno es este de las bajas emisiones, otro es la movilidad autónoma y automática y el siguiente es la digitalización. Hablando de bajas emisiones, hay que distinguir, nosotros por lo menos acá distinguimos entre bajas emisiones y cero emisiones. Hablando de cero emisiones y hablando de nuestro portfolio de productos ferroviarios, nosotros diferenciamos de los tipos de uso que quieren nuestros clientes. Entonces tendríamos tipos de uso con redes electrificadas, que es una muy gran parte de los vehículos que fabricamos, que son vehículos eléctricos que ya son desde toda la vida de cero emisiones. Luego tendríamos la no electrificada, que podéis ver a la derecha en el slide. En la no electrificada estaría el tren de hidrógeno puro. También tendríamos trenes diésel híbridos y trenes de combustibles alternativos, como el que han nombrado aquí, el H2 famoso. Y luego llegaríamos a una mezcla, ¿no?, que hay en el sector ferroviario, que sería administraciones que tienen infraestructuras parcialmente electrificadas o con puntos de recarga. Ahí estamos nosotros dando soluciones en países como Alemania con trenes BEMUS, que son eléctricos y también de baterías. Luego también tenemos, no son cero emisiones, pero sí que son bajas emisiones, trenes híbridos, que son diésel eléctricos, como los que estamos fabricando para Australia. Y aquí es donde llegaría nuestro proyecto, nuestro producto, ¿no?, que es este tren demostrador bimodo de hidrógeno de cero emisiones, que va a ser el primero en ponerse en las vías españolas de la REFIF. Y aquí es donde tratamos de dar respuesta a este nicho de mercado que aparece. El proyecto es un proyecto de colaboración con la Unión Europea. El consorcio liderado por CAF fue elegido por la Unión Europea en el 1 de enero de 2021. La duración del mismo van a ser 48 meses. Como estamos adheridos a un consorcio europeo, pues estamos adheridos también a programas europeos en cuanto a la ecoeficiencia. La estructura del proyecto, tenemos 7 paquetes de trabajo, 29 hitos y 43 entregables, por lo que os podéis dar una idea de la cantidad de trabajo que hay en el proyecto. ¿Qué nos han encargado? Hacer 2 demostradores. El primer demostrador sería ese sistema de generación híbrido que tiene pilas. Está aquí presentado un tren, que es
y valida los sistemas que componen el vehículo, así como también hacemos la integración de estos sistemas con la infraestructura de recarga, que también ha sido nombrada ampliamente en el tema por Miguel Ángel, en el tema de los autobuses, ¿no? Renfe es el operador ferroviario que nos ayuda con el tema de la operación y con el personal de operación durante las pruebas. ADIF e Infraestructuras de Portugal son gestores de infraestructuras ferroviarias de España y Portugal, y el proyecto va a transcurrir en las dos vías, tanto en las españolas como en las portuguesas. Toyota es el fabricante de nuestras pilas de hidrógeno, y también en el consorcio hay dos centros tecnológicos europeos, el DLR, que es el Centro Aeroespacial Alemán, así también el Centro Nacional del Hidrógeno, que también tiene experiencia y estamos trabajando con ellos. También hay otros fabricantes ferroviarios como Stemann Technik que están dentro del consorcio. ¿Qué es lo que queremos con este proyecto? El objetivo principal es impulsar el desarrollo de las tecnologías del hidrógeno en el ferrocarril. Y esta es una nueva aplicación. Entonces, ¿cómo lo vamos a conseguir? Pues diseñando, fabricando y probando un sistema que es innovador, que genera energía apta para el ferrocarril. Y es mediante la hibridación de pilas de combustible y baterías. ¿Qué vamos a demostrar? Pues que este nuevo sistema se puede hacer en un tren reconvertido, que es un Civia de Renfe, y que este tren puede ser puesto en vías de interés general en España y en Portugal, y puede funcionar como un tren normal, como estaba funcionando en modo eléctrico, y ahora mismo también en modo autónomo por vías no electrificadas con el sistema híbrido de hidrógeno y baterías. ¿Qué queremos? Demostrar la competitividad del sistema. Y también buscar ver cómo funciona nuestro sistema comparativamente contra el diésel, ¿no? Así como una cosa importante es el marco normativo. El marco normativo también va a estar dentro de nuestros objetivos del proyecto, porque queremos marcar un marco europeo para este tipo de vehículos. La arquitectura del sistema. La arquitectura del sistema tiene que ser, y es como se ha pensado, que sea escalable y modular. Tiene que ser aplicable para todo tipo de aplicaciones ferroviarias. Y tiene que ser adecuado para ser insertada o aplicada a trenes que sean ya existentes. Los componentes principales del sistema, las pilas de hidrógeno, que en este caso es de un componente del consorcio, que es Toyota. Las baterías son del grupo CAF. El grupo CAF lo llevamos desde el 2009 dando soluciones a la movilidad con baterías. Ya veréis muchos tranvías, tanto en España como en Europa como en el mundo, por centros de ciudades que no van con catenaria. Y esto es gracias a los sistemas de ACR o SS que hemos desarrollado durante los últimos 14 años. Luego, de todo este tipo de sistemas, nuestra experiencia también con convertidores de CDC hace que también sea nuestro convertidor el que va instalado en el tren y que hace el porting, digamos, entre el bus de continua del tren clásico y el nuevo bus de continua del sistema híbrido. El DASEN es el sistema desarrollado por CAF, que es un sistema que lo que consigue es monitorizar, optimizar y aconsejar al maquinista la conducción a realizar en función de los parámetros de la ruta a realizar y del estado de la energía embarcada. Eso es clave. Es clave dar estas indicaciones a los maquinistas, ¿no? Luego, los sistemas de refrigeración y almacenamiento también han sido integrados por nosotros. Luego pasamos al cronograma del proyecto. El proyecto está siendo pues, apasionante, la verdad. El proyecto nos lo dieron en enero del 2021 y en septiembre de 2021 ya el tren Civia de Renfe lo teníamos en nuestras instalaciones. Ahí comenzamos a hacer lo que sería el desmontaje de los equipos para reacondicionar el tren al nuevo diseño, ¿no? Porque hay un coche que se convierte en coche técnico. Empezamos también en enero del 2022, empezamos a hacer pruebas en el CNH con un Power Pack para ver que nuestros modelos teóricos correspondían con la realidad. Y en paralelo estuvimos haciendo el montaje del primer Power Pack. Así también comenzamos las pruebas en mayo del 2022 para pasar luego a la instalación del dispensador de hidrógeno o la hidrolinera en las instalaciones de CAF, que fue de julio de 2022 y comenzamos ahí las pruebas con hidrógeno. En
27 de julio de 2022, fue un hito muy importante para nosotros porque fue la primera vez que sacábamos un tren a las vías españolas a hacer pruebas dinámicas, ¿vale? Luego el tren volvió a fábrica para terminar algunos montajes y ajustes, y este mes de mayo vamos a salir a realizar pruebas dinámicas con un tren bimodo de estas características por primera vez en España a las vías de Adif. Y por primera vez en España es el primer tren que se va a poner en vías de Adif y de Renfe con hidrógeno también. Aquí veis la unidad que nos dio Renfe, que era una unidad de 3 coches, y uno de los coches, el coche intermedio, lo hemos convertido en un coche técnico, que es donde se integran los 2 power packs. Esto tiene que ser totalmente reversible, porque este tren tiene que volver a la demarcación de cercanías que diga Renfe. Me gustaría resaltar en el sistema de generación híbrido, en sus pruebas, las 2 fases que ha habido, la del banco de pruebas, el CNH de Puerto Llano, así como las pruebas que se están ya realizando en tren desde hace bastantes meses. Ahora os voy a poner un vídeo para que veáis y os deis una idea de la transformación. La conversión en coche técnico del coche intermedio del tren Civia, proporcionado por Renfe, ha requerido el desmontaje previo de algunos componentes, como es el caso del equipo de climatización, asientos, ventanas y revestimientos interiores. A continuación se ha procedido a la instalación en el techo de las pilas de combustible y los módulos de refrigeración, tanto de baja como de alta temperatura, seguido de la integración en el interior del sistema de baterías y el convertidor de potencia. La integración de los módulos de almacenamiento de hidrógeno es uno de los pasos clave de esta transformación. Se requiere también la instalación de otros componentes que, aun siendo más pequeños, son primordiales para garantizar la seguridad del sistema, como por ejemplo las nuevas electrónicas de control, detectores de temperatura e hidrógeno y tabiques cortafuego. Finalmente, el gran cambio en el aspecto exterior del tren llega con la instalación de los nuevos vinilos. La conversión... Una cosa que hay que destacar y que alguna... queremos destacar la importancia de la seguridad, que es un pilar fundamental de este proyecto. La seguridad la hemos llevado a todas las fases, durante el diseño, la fabricación y las pruebas. Hemos contratado a un Independent Safety Assessor, hemos contratado un ASBO, hemos contratado consultorías para la evaluación y validación de la seguridad en las instalaciones de CAF. Y ahora vamos a contar un poco cuáles han sido las pruebas. Las pruebas en factoría ya están completadas y las pruebas en vía comenzaron en julio, pero vamos a empezar ya en mayo las pruebas en la REFIG, en la Red Ferroviaria de Interés General Español, ¿vale? Vías de Adif. Entonces, también os voy a mostrar aquí en un vídeo la funcionalidad del vehículo, que creo que ilustra bastante bien qué es lo que estamos haciendo. El proyecto FCH2Rail ya ha finalizado la transformación del Civia. Ahora se está abordando la fase de pruebas para la demostración de su competitividad. Con el apoyo del administrador de infraestructuras Adif, se han realizado las primeras pruebas funcionales en vías españolas. Estas pruebas se extenderán a Portugal en un futuro próximo, gracias al apoyo del administrador de infraestructuras IP. Así, con el tren ya circulando por la vía, la unidad Civia se ha convertido en uno de los primeros demostradores ferroviarios de vehículo bimodo con pila de hidrógeno. Es decir, un concepto de vehículo cero emisiones que podrá circular en modo eléctrico en infraestructura electrificada, mientras que en los tramos sin catenaria pasará a modo híbrido. El proyecto... Ahora me gustaría extenderme un poco más sobre las pruebas. Las pruebas de este demostrador, las factorías, como hemos dicho, están completadas. Las de vías españolas van a tener lugar ya tienen lugar desde julio del año pasado y vamos a continuar en la REFIG. Y en vías portuguesas vamos a empezar en 2024, a inicios. Y posteriormente también vamos a cometer la autorización para un tercer país como Alemania, donde tenemos sobrada experiencia. Ahora las reflexiones. Siempre quiero decir que van a ser unas conclusiones iniciales, debido a que llevamos con este proyecto 2 años y tendremos unas conclusiones finales mucho más detalladas, ¿no? Mucho más, vamos a decir, fiables, ¿no?
A día de hoy, evidentemente, como cualquier cosa que comienza, hay cosas a favor y retos por delante, que algunos de los ponentes anteriores ya han nombrado. El primero a favor, cero emisiones, hidrógeno verde, nada más que comentar. Siguiente, es una alternativa muy competitiva cuando el coste-beneficio no justifica electrificar una línea. Reduce también la dependencia de los combustibles fósiles. Nos da una autonomía bastante importante frente a las baterías y su recarga es rápida. Los retos que produce este tipo de sistemas, la elevada inversión inicial que conlleva una infraestructura de recarga y un vehículo de estas características, el costo del hidrógeno y el mantenimiento. La logística del hidrógeno es complicada, se está trabajando, pero es complicada. El almacenamiento de hidrógeno en los vehículos es todo un reto para nosotros. Y no hay actualmente un marco normativo para este tipo de vehículos, que es en lo que este proyecto se está trabajando. Vistos estos 4 puntos, que son los retos que tenemos a día de hoy en los cuales estamos trabajando, hay que destacar que esta es hoy una muy buena alternativa, y la única en algún caso, para vehículos que requieren grandes autonomías y recargas rápidas. A futuro, como ya han comentado algunos de los ponentes anteriores, va a haber mejoras en las economías de escala de este tipo de tecnologías, porque se van a expandir bastante. Y el costo va a reducirse también del hidrógeno y aumentaremos el rendimiento. No podemos quedarnos parados. Tenemos que trabajar en este tipo de programas, de proyectos, y tenemos que apostar por el desarrollo de estas tecnologías. Y también es muy importante que planifiquemos a futuro muy bien su implantación. Y sobre todo la cooperación público-privada es clave. No podemos solo las empresas privadas asumir esto. Tenemos que ser entre todos. Y agradeceros a todos pues, este rato que hemos tenido juntos aquí para conocer nuestro proyecto. Podéis verlo aquí en FCH2Rail, toda la información que queráis. Muchas gracias, Héctor. Hemos tenido algunos problemas de sonido, pero bueno, se han ido solventando más o menos. Las presentaciones estarán disponibles en la web de Open Room de Repsol, así como el vídeo de este webinar. Por último, vamos a hablar de aviones. Alberto Núñez es ingeniero, Sí, Alberto Núñez es ingeniero industrial mecánico, bueno, sea publicidad de comillas. Es responsable de desarrollo de negocio en tecnologías sostenibles en Airbus España. Anteriormente ha desempeñado otros puestos de compra estratégica, sistemas de ingeniería y calidad. Vamos a ver cuáles son los planes de Airbus para el avión del futuro. Alberto, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. No sé si veis mi pantalla ya. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Tomás, Soledad, por invitarme a este webinar, también a mis compañeros de mesa, que ha sido súper interesante. En este caso soy juez y parte y he estado viendo y siguiendo muy en detalle algunas de las presentaciones, con lo cual seguramente me mantenga en contacto con muchos de vosotros. Yo, como ha introducido Tomás, quería explicar la parte del avión de hidrógeno, cuáles son nuestras intenciones como Airbus. Y lo primero, introducirnos. Airbus es el fabricante europeo de aviones que a día de hoy podemos decir orgullosos que ostentamos el primer puesto en el mercado de aviones. Y bueno, aquí una pequeña introducción de la presencia que tenemos. Es una presencia global con más de 130.000 empleados de diferentes nacionalidades, casi 135 nacionalidades. Estamos localizados en torno a 35 países. Y tenemos más de 180 sites. Y tenemos ventas internacionales, principalmente fuera de Europa, pero tenemos un mercado importante dentro de Europa también. Introduzco el tema que hoy nos conlleva, que es la descarbonización o el uso del hidrógeno en el avión o en la aviación. Y lo que sí quería hacer era una pequeña mención, antes de introducir hacia dónde vamos, quería decir de dónde venimos y qué parte somos, ¿no? He visto en algunas preguntas que decían cuánto representan las emisiones de CO2 en el sector del transporte. Está en torno a un 9% y de ese 9% Airbus es una pequeña parte de ese 9%. Estamos en torno a un 2%
como responsables de las emisiones de CO2. Dicho esto, aunque sea pequeña, nuestra contribución a esas emisiones, siempre hemos tenido un compromiso y venimos trabajando desde la década de los 90 en mitigar esas emisiones de CO2. Hasta ahora hemos conseguido un 50% en nuestro producto, en nuestro portfolio de productos, pues optimizando la aerodinámica, usando materiales avanzados como puede ser la fibra de carbono y optimizando también el uso de nuevos motores que sean más eficientes y por tanto contaminen menos. Como todos sabéis, cuando empezamos el camino y una vez que identificas cuáles son tus objetivos, ese primer 50% es relativamente sencillo y lo digo entre comillas porque no ha sido fácil, pero el siguiente 50% que nos queda por delante tampoco es sencillo. Entonces aquí hemos fijado el foco en mejorar las operaciones aéreas, el tráfico aéreo, el cómo se operan los aviones en vuelo y también las operaciones en tierra. También queremos mejorar y proponer nuevas máquinas y nuevas tecnologías para los motores de avión y, por supuesto, usar nuevos combustibles. Y entre ellos, como ha introducido previamente Maribel, están la aviación, los combustibles sostenibles, los SAF. Por daros algunos puntos de nuestra ambición de hacia dónde vamos, antes de que acabe esta década, 2030, nos gustaría tener todos nuestros aviones certificados para que puedan usar el 100% de combustibles sostenibles. Hasta ahora tenemos un 50% certificados, que pueden usar un 50% de combustible SAF nuestros aviones, y queremos llegar a un 100% antes del final de la década. Queremos también ser el primer fabricante de aviones grande, por así decirlo, que tenga en su cartera de productos un avión o un producto que sea de bajas emisiones. Y por último, también tenemos un objetivo a largo plazo, 2050, junto con ATAG, de llegar a emisiones netas cero o intentar llegar a ese objetivo en ese horizonte temporal. En la siguiente slide quería presentaros el por qué hemos incorporado el hidrógeno a nuestra hoja de ruta. Se ha venido comentando, y es lo bueno de presentar el último, que puedes ir respaldándote lo que previamente han comentado nuestros compañeros, pero básicamente el hidrógeno es una molécula que es la más extendida o la más presente en el universo. Es un vector energético, como introducía Tomás al principio, que lo que permite es no tener emisiones de CO2, sobre todo si se generan desde energías renovables. Para nosotros es muy importante que este hidrógeno sea verde, es decir, que se produzca de las energías renovables. Y luego tiene la potencialidad también de reducir las emisiones que no son propiamente de CO2, sino que también, pues, por ejemplo, las de NOx e incluso mitigar las estelas que dejan los aviones en vuelo. Algo que ha comentado también Miguel Ángel previamente es el hecho de abatir los costes del hidrógeno. Si somos capaces de ir todos a una y hacer que esa economía de escala baje el precio del hidrógeno, nos permitirá tener unas operaciones que sean viables y que se puedan escalar en el tiempo en este avión de cero emisiones o de hidrógeno que queremos poner en el mercado. También nos permite el uso del hidrógeno. Otra de las razones que nos ha hecho incorporarlo ha sido que es que el hidrógeno es versátil. Es decir, no solamente sirve como un ingrediente dentro de lo que son los SAF o los combustibles sostenibles, sino que también lo podemos embarcar directamente en los aviones para que sea quemado directamente o para que se use en una pila de combustible. Esas dos soluciones están encima de la mesa. ¿Cómo estamos planteando este futuro y cómo queremos embarcarnos hacia ese reto, o cómo nos hemos embarcado ya? Porque uso el futuro, pero llevamos trabajando tiempo. Pues hace unos años hemos cambiado un poco el concepto de cómo trabajábamos y, copiándonos un poco de la industria automovilística, hemos fijado tres aviones concepto. Y sobre esos conceptos ir capturando los requisitos que necesitamos para desarrollar la tecnología e ir viendo la viabilidad de esa tecnología en el futuro y poder embarcarla si es interesante o descartarla si no lo es. Y así no perdemos ni tiempo ni dinero por el camino. En estos tres conceptos lo que podéis ver es que el primero se trata de un avión pequeño dentro de lo que cabe con un objetivo de unos 100 pasajeros que estaría propulsado por un motor basado en hidrógeno que movería unas palas o unas hélices y tendría un alcance de unas 1000 millas náuticas en el rango de operación. El almacenamiento y la distribución de este hidrógeno en este concepto de avión sería líquido.
Luego me detengo un poco en el concepto de hidrógeno líquido porque el reto ahí es grande. En los otros dos conceptos que podéis ver a continuación abajo, pues está una morfología que es el ala volante, que es un poco más ambiciosa en cuanto a aerodinámica y en cuanto a los cambios que hay en los aviones actuales. Y la de más abajo es un concepto de avión muy eficiente porque el ala es mucho más larga, pero básicamente sería un concepto similar a lo que tenemos hoy en día, que son aerodinámicas muy optimizadas. Lo que esconden estos dos conceptos, más allá de la aerodinámica que podéis ver en estas imágenes, es que comparten tecnología. Comparten tecnología porque estarían orientados a un tamaño de avión de en torno a unos 200 pasajeros, estarían en torno a un rango de 2.000 millas náuticas de operación, el hidrógeno se almacenaría y se distribuiría también en líquido, y aquí lo que integraríamos serían motores, turbina, donde se quemase ese hidrógeno. A continuación, quería enseñaros un poco, también creo que ha sido Miguel Ángel quien ha enseñado una slide similar, cómo nosotros queremos atender esta descarbonización o cómo es nuestra hoja de ruta de descarbonizar nuestro portfolio de productos. En el eje de abscisas, abajo, podéis ver cómo poco a poco vamos integrando potencias cada vez mayores. Hablamos de en torno a kilovatios y queremos llegar hasta más de 10 megavatios en este horizonte temporal. Y en el eje de ordenadas, en el vertical, lo que podéis ir viendo es cómo puede ser desde un desarrollo incremental, que es cómo afectaría a unos productos en el corto plazo de tiempo, una hibridación modular, donde estaríamos hablando de ese mix energético en las plataformas para poder ir afrontando diferentes operaciones que tienen cada una de ellas. Y finalmente nuestro objetivo es el vuelo eléctrico o 100% eléctrico, que estaría pues el avión de cero emisiones, el concepto que os he presentado anteriormente, como el ala volante o como el City Airbus, que es un taxi aéreo que estaría propulsado por baterías. Entonces, el mensaje es claro: desde Airbus queremos liderar la descarbonización del sector aeroespacial. ¿Y cómo lo queremos hacer? Hemos metido en nuestra hoja de ruta el hidrógeno como vector energético. Este vector energético lo que esconde detrás es que hay que desarrollar muchas tecnologías que no son solamente para el uso del hidrógeno, sino que además tiran de otras muchas que necesitamos ir desarrollando. Para afrontar este gran reto, que a veces cuando lo ves desde una perspectiva muy amplia es inabordable porque son muchas cosas, lo que hemos hecho ha sido agruparlo en dos grandes grupos. Uno sería cómo almacenamos y distribuimos el hidrógeno y el segundo sería cómo afrontamos la generación de potencia usando ese hidrógeno. O bien a través de una pila de combustible, como podéis ver en la foto de en medio, o bien quemando o usando turbinas de gas, usando el hidrógeno como combustible. Traigo esta slide, es aprovechada de otra sesión, pero me parece muy interesante porque aquí en 8 grandes grupos, y voy a explicar de izquierda a derecha y de arriba a abajo, en estos 8 grandes grupos querría haceros llegar cuáles son los retos que necesitamos ir afrontando y proponiendo soluciones para el poder usar el hidrógeno y ese uso masivo del hidrógeno en el ámbito aeroespacial, ¿no? La primera cajita sería desarrollar baterías y supercondensadores de alta eficiencia, tanto de potencia como de energía, y que sean seguros. En la segunda caja deberíamos afrontar o queremos investigar los motores eléctricos, aumentando su eficiencia, teniendo en cuenta que tienen que conducir unos cuantos cientos de kilovatios y que el ratio peso-potencia tiene que ser muy eficiente para nosotros. El peso es muy importante. A continuación sería la electrónica de potencia. En un anuncio muy famoso decían que la potencia sin control no sirve de nada. Pues el reto que esconde detrás es ese. Es la potencia sin control. Necesitamos desarrollar esa electrónica de potencia, lógicas de control, que todo esto sea seguro, que sea bajo en peso, vamos a decirlo así, y que sea capaz de conducir esos cientos de kilovatios a través del avión. Por supuesto, queremos investigar cómo son los frentes de llama cuando quemas el hidrógeno, cómo se combustiona el hidrógeno para entender bien cuáles son las estequiometrías ideales, cómo hay que afrontarlo dentro de una cámara de combustión y ver cuán deficiente es usar hidrógeno como un combustible inyectándolo directamente. Y, por supuesto, también su distribución.
si dentro de los inyectores hay que distribuirlo de una manera u otra y qué implicaciones tiene. La gestión de calor para nosotros es muy relevante. En Airbus Operaciones en Getafe tenemos un departamento que está trabajando arduamente en esta caja, porque para muchos de vosotros que estéis familiarizados con las pilas de combustible sabéis que casi el 50% de la energía que se genera en una pila de combustible se hace en forma de calor, con lo cual tenemos que aprovechar o usar o disipar ese calor, vamos a decirlo así, pero queremos disiparlo desde una manera más holística y no tirándolo directamente al ambiente, sino queremos usarlo pues para enfriar, para calentar algunas zonas del avión o para usarlo o para poder utilizarlo en otras partes del avión sin necesidad de tener que llenar el avión de agujeros o tener que llenarlo de intercambiadores de calor, lo que penaliza mucho la eficiencia del avión. Estamos trabajando también a nivel del componente de la fuel cell. En este caso, Airbus tiene el compromiso y una joint venture con una empresa austriaca que se llama Herrling-Klinger. Nosotros esa joint venture la hemos llamado Aerostack, donde se están desarrollando unas pilas de combustible con los requisitos aeronáuticos que pueden ser un potencial candidato para su uso a futuro. Estas pilas de combustible son de clase megavatios y la idea sería que, o nuestro gran reto detrás de esta cajita, de este desarrollo, sería bajarlas en peso. Las pilas pesan muchísimo ahora mismo. La siguiente cajita que tenemos aquí sería la del almacenamiento del hidrógeno y aquí, pues igual que hablamos de la gestión de calor, el almacenamiento del hidrógeno para nosotros es clave. Estamos desarrollando sistemas que sean capaces de almacenar el hidrógeno en estado líquido y os traigo un ejemplo para que os hagáis una idea. En la pandemia, cuando estábamos hablando de las vacunas, el gran reto del mundo fue conservar la cadena de frío de las vacunas, que estaba en torno a 0 grados, una cosa así. Para el hidrógeno criogénico estamos hablando de menos 253 grados centígrados. El reto que hay detrás de esto es importantísimo. Por supuesto, no solo el almacenamiento, sino también la distribución. Si tenemos que distribuirlo en estado líquido, cómo tienen que ser las válvulas, los pasamuros, cómo tenemos que asegurar que todo sea seguro. Bueno, detrás de esto hay muchísima tecnología que necesitamos desarrollar y que estamos investigando a día de hoy a través de contratos gracias a CEDET y a MITECO de financiación, donde estamos colaborando con muchos socios y traccionando mucho de empresas del sector y también fuera del sector. Y por último, que ya se ha comentado por mis compañeros anteriormente, pero vamos, importantísimo, creo que anteriormente Héctor lo mencionaba y yo hago hincapié, la infraestructura es súper importante tenerla disponible. Decía huevo gallina, pues es casi es reforzar su mensaje, ¿no? El tener disponibilidad del hidrógeno, el poder operar los aviones con el ratio de uso que tienen a día de hoy, para nosotros es clave, porque si no los clientes no van a querer los aviones. Y a continuación quería explicaros, dentro de este compromiso y esta hoja de ruta, tenemos el compromiso de hacer unos vuelos de demostración de esta tecnología y para eso hemos anunciado que vamos a hacer dos demostradores de aquí a antes de que termine la década también, basados en una plataforma de un 380. El porqué del 380 es muy sencillo, es porque es un avión tan grande que no tenemos limitaciones de espacio, cosa que nos podría pasar con otras plataformas. En este avión 380 que queremos modificar y que le hemos llamado plataforma de test, el primer demostrador sería integrar una turbina que queme hidrógeno localizada a lo largo del fuselaje. Como podéis ver en la foto, pues estaría en la parte de arriba del fuselaje detrás de las alas. Almacenaríamos el hidrógeno en 4 tanques de hidrógeno líquido en la parte trasera del avión. Y lo interesante de este demostrador es que las turbinas tienen un gasto másico de hidrógeno mucho más alto que una pila de combustible, es decir, gastan mucho más hidrógeno, con lo cual aquí el reto también, no solo de embarcar el hidrógeno, es también ver cómo es la distribución en hidrógeno líquido y cómo podemos mantener esas temperaturas cuando distribuimos el hidrógeno a lo largo del avión. El segundo gran demostrador que tenemos sería integrando un segundo motor en esta plataforma que estaría basado en una pila de combustible de clase megavatios y en esta pila de combustible movería esa hélice y lo interesante de aquí es
ver cómo son las cualidades de esa pila de combustible a la hora de usarla como un sistema de propulsión, vamos a decirlo así. Por ejemplo, una pila de combustible, como comentaba antes, es más eficiente, es decir, usa menos hidrógeno en su operación, con lo cual aquí el reto sería cómo distribuir el hidrógeno a lo largo del avión en fase gas. Y aquí se esconden muchos retos. Como muchos sabéis ya que habéis trabajado con el hidrógeno, pues el fuego del hidrógeno es invisible al ojo humano, es muy difícil de percibir, entonces hay que desarrollar sensórica, hay que desarrollar elementos de seguridad, de inertizado, hay que desarrollar muchos sistemas para hacer que el vuelo sea seguro. Como conclusiones, en 4 grandes grupos, sería que para nosotros es uno de los retos más ambiciosos de la aviación. Estaríamos hablando de que sería algo similar como cuando lanzamos el 380 o como cuando se lanzó un Concorde, con lo cual es apasionante para los que estamos en el mundo aeronáutico. La ambición es clara, desde Airbus queremos liderar esta descarbonización. El camino ha empezado, lo hemos visto con nuestros compañeros que tienen ya muchos demostradores encima de la mesa, nosotros tenemos muchos y este año haremos varios anuncios sobre lo que ya estamos desarrollando y aquí pues estamos hablando de tener combustibles sostenibles que se puedan operar al 100% en nuestros aviones, aumentar la electrificación o hacerla incremental en nuestras plataformas y el uso del hidrógeno y tener un avión de bajas emisiones en la hoja de ruta. Y, por supuesto, el último bullet, por así decirlo, es para nosotros los materiales avanzados son unos facilitadores para esta ambición. No podemos perder el foco de que necesitamos desarrollar estructuras en fibra de carbono o nuevos materiales que nos permitan que sean más eficientes los nuevos componentes que queremos embarcar. Y bueno, traigo aquí una frase de Víctor Hugo que a mí me parece muy interesante, que es que el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es inalcanzable, para los miedosos es desconocido, pero para los que somos valientes es una oportunidad. Y creo que este mundo del hidrógeno nos trae una oportunidad a todos y en especial a España, que tenemos una posición de salida que creo que es beneficiosa frente a competidores. Por último, cerrar con esta slide diciendo que Airbus anunció que iba a desarrollar y que ha desarrollado un motor basado en hidrógeno y propulsado por hidrógeno. Y os invito a todos también a que visitéis la página de airbus.com, donde hay un link al Submit. Anualmente estamos haciendo unos Submit o unas reuniones donde anunciamos compromisos y nuevos desarrollos en esta hoja de ruta de la descarbonización de la industria. Y nada más, abierto a vuestras preguntas y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Alberto. Bueno, yo quería simplemente, antes de nada, comentar que en el mes de junio organizamos desde la universidad un curso de hidrógeno de 10 horas, que es un título propio de la Universidad de Navarra, curso general sobre todo el ciclo de vida del hidrógeno. Es la segunda edición del curso, me parece que puede ser interesante para muchos de los ponentes. Y sin más, yo creo que ahora tenemos que transmitir algunas de las preguntas. Hay algunas que son sobre... Bueno, hay algunas de regulación. Por ejemplo, la primera de todas, el 50% del precio de la gasolina es debido a impuestos. Y el hidrógeno en el transporte estaría libre de impuestos. Eso es una gran pregunta de los reguladores. No tenemos aquí ningún del sector de regulación, más bien de los usuarios. Pero el tema de los impuestos es un gran tema. Quizá, Miguel Ángel, tú puedes tener alguna experiencia más en este sentido. No, yo directamente no, porque nosotros al final lo que estamos es en la parte final de la cadena. Sí es verdad que si se quiere potenciar de alguna forma la industria del hidrógeno, lo que sería lógico es que de alguna forma, por lo menos para una transición, ya que todos los fondos europeos que se están trabajando a fecha de hoy, aunque afecten al precio final del hidrógeno, lo que están aportando es ayuda al CAPEX en términos generales y a nivel de operador. En nuestro caso solamente es CAPEX exclusivamente. Por ejemplo, para la transición de los vehículos, lo normal es que efectivamente esto sí que pudiese, por lo menos de manera transitoria, durante los primeros años, favorecerse de alguna forma el hidrógeno en ese ámbito.
porque sí que es verdad que ayudaría mucho. Sí, hay muchas preguntas también sobre el coste, que al final es el tema final, el tema que interesa y que hace rentable esto o no. Ahí sí podemos contestar. Sí, Ahí podemos contestar. Sí, yo muy rápidamente, porque sí que somos usuarios de hidrógeno, nuestro objetivo para poder transicionar de manera balanceada con respecto al diésel o al vehículo eléctrico, que en este caso de baterías, me refiero, vehículos eléctricos son los dos, en este caso de baterías, nosotros sí que para hacer eso necesitamos, en el caso del OPEX, llegar a un precio objetivo de unos 4 o 5 euros el kilo. De esa forma podremos un poquito menos quizá en el coach, en el autocar, pero mientras que no lleguemos a esa cifra de que seguro que en los próximos años con economías de escala, como antes decía también Alberto, abatiendo costes podremos llegar, sí que podremos transicionar incluso en este caso de manera competitiva versus en el caso de vehículo eléctrico, pero de momento todavía queda un poco para llegar a esos precios que nos esperamos hasta los próximos 3, 4, 5 o 6 años. Aquí por complementar también, decir que es verdad que todavía hay incertidumbre en cuanto a estos precios, porque en el fondo la producción de hidrógeno, casi el 70% del coste depende del coste eléctrico y al final de las normativas que nos apliquen en cuanto a acto delegado de la correlación horaria de lo que se considera hidrógeno renovable. Entonces, todavía hay ciertas incertidumbres regulatorias que nos impiden tener un 100% de claridad sobre ese coste. Dicho esto, también influye mucho el volumen. No es lo mismo poder repostar, o sea, dar un precio para un vehículo, un autobús o un coche de hidrógeno, que hacerlo para una flota más grande. Con lo cual aquí también la economía de escala es importante y entiendo que esto es un poco el huevo y la gallina, ¿no? Entiendo que es importante tener volumen pues, para poder de alguna manera hacer equipos con una escala necesaria como para tener unos precios más bajos. Y tercer punto, tenemos que tener en cuenta una visión no solamente del coste del hidrógeno, sino de total cost of ownership, es decir, el coste total de la utilización de un vehículo. Y aquí entra el vehículo, el coste del vehículo y el coste del combustible, ¿vale? Y entonces nuestra expectativa es que en los próximos años, además de que sea más eficiente esa producción de hidrógeno, con lo cual más barata, también esperamos que el coste de los vehículos también de alguna manera sea barato, con lo cual al final el coste por kilómetro de conducir un vehículo cero emisiones con hidrógeno no solamente depende del hidrógeno, sino del vehículo. Y aquí esos dos factores impactan y en ese precio que decía Miguel Ángel, pues tiene mucho que ver, ¿no? Depende de lo que valga el vehículo, pues así le pido más al combustible o menos. Entonces, de alguna manera nosotros vemos una evolución positiva, por eso también estamos apostando en esta línea, pero todavía quedan algunas incertidumbres por solventar y sobre todo esos inicios donde todavía hay poco volumen, pues es verdad que los precios todavía no están con precios de corte de los combustibles fósiles. Andrés, vosotros. Sí, yo por añadir, no, sobre todo ser un poco más, contestar de manera más directa a varias preguntas que se han planteado en el chat a día de hoy y conforme a nuestra experiencia, ¿vale? Pero es una experiencia real. El hidrógeno para movilidad posicionado en el tanque del vehículo, pues el orden de magnitud, pues más o menos duplica el precio del diésel. Más o menos. Puede haber algunas diferencias, pero anda por ahí. Entonces, ¿se están planteando ayudas? Sí. Se están ayudando, decía antes Miguel Ángel, en la compra de vehículos, sí. Pero creemos que tiene que haber un incentivo de la demanda. Tenemos que incentivar a través de ayudas. El tema de los impuestos es algo que prácticamente se da por hecho, que nadie los va a tocar. Efectivamente, si duplicásemos ya el precio de hoy de hidrógeno para pues, tener algo equivalente a lo que sucede en los combustibles fósiles, pues no sé, nos dedicamos a otra cosa, ¿no? Pero creemos que tienen que haber ayudas a la demanda. Tenemos que ser capaces entre todos y los gobiernos tienen que entender que hay que ayudar a los usuarios a transicionar hacia esos usos de hidrógeno o cambiar sus procesos productivos, la manera en que nos movemos y para eso hace falta una estimulación directa en la demanda y que las ayudas lleguen todas a la vez. Esto es una cadena donde hay que engranar muchas piezas y si hay alguna cadena que no tiene o un trocito de esa cadena que no tiene esas ayudas, se cae toda la cadena. No es que se caiga esa pieza, se cae todo. Entonces, es muy importante que haya
un apoyo directo y claro a lo que es la estimulación de la demanda. Vale. ¿Hay alguna pregunta sobre los materiales de los depósitos? Los depósitos suelen ser del tipo 4, que son los materiales de resinas y materiales plásticos impermeables al hidrógeno, reforzados también con acero para aguantar presiones de 350 bares por 300 bares. Creo que esos son los materiales. Miguel Ángel, va en esa línea, ¿no? Sí, nosotros los que tenemos en la parte de autobuses, efectivamente, son tipo 4, hasta 700, admiten hasta 700 bares, en nuestro caso son 350 y son de fibra de carbono, efectivamente, composite. Héctor, los que tenéis en el tren, Nosotros los tenemos también, son de fibra recubierta de capa metálica, son tipo 3. Nosotros la presión son 350 nominales, luego subimos en estanquea y seguimos a 400 y pico. sí. Alguien mencionaba las fugas. Yo creo que las instalaciones de hidrógeno están pensadas para que no haya fugas. Quiero decir, no hay pérdida de hidrógeno. Otra cosa es el hidrógeno licuado, que tiene la evaporación simplemente por transferencia de calor, el boil off gas, que ese sí que tiene una pérdida entre comillas, pero se queda confinado a la instalación. El hidrógeno licuado, uno de los problemas que tiene es que no puedes tener un hidrógeno licuado durante mucho tiempo, porque puedes perder un 3% de la carga cada día. Algo así, ¿no? Alberto. Sí, yo quería comentar los tipos de tanque. Nosotros estamos yendo a por el tipo 5. Somos un poco ambiciosos, pero no queremos liners ni queremos nada que nos haga que pese más. Entonces, estamos hablando de composite y si pudiese ser, y esto como todo, cuando empiezas el camino vas ambicionando un poco menos cuando vas viendo problemas, pero si pudiese integrarse en la estructura, bienvenido sea. Todo lo que venga a aligerar el peso, bienvenido sea. Muy bien. Bueno, yo creo que ya va siendo la hora. Hemos comprometido terminar a las 6:30. Quiero agradecer a todos los ponentes sus presentaciones y a todos los asistentes también su paciencia para llegar hasta aquí. Pido disculpas por algún problema técnico que haya podido haber, pero nos quedan los resultados entonces para la siguiente. Muchas gracias en nombre de la Universidad de Navarra y de la Fundación Repsol y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias, un placer. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós, adiós.